Se acabó el mercado de fichajes y no ha habido ningún vídeo hablando de ninguna llegada del Málaga Club de Fútbol, precisamente porque somos el único equipo que no ha hecho ni una operación entrada en este mercado de invierno. Mira que tenía ganas yo, David, de que publicásemos un vídeo en este mercado de fichajes, hablando y conociendo el perfil de X futbolista, que llegase, que generásemos un poquito de hype, que la gente se ilusionase. Nada de nada, macho. De hecho, teníamos tantas ganas que lo grabamos. El Alberto Marí. El meme de Proyecto Malaguista ya lo tenemos, primera temporada, versión 1. Lo publicamos ahí en redes sociales. Estaba muy bien grabado, que si perfil de jugador, que si hablamos con uno del Valencia, con uno del Zaragoza, en fin, tocamos un poquito todo. El vídeo estaba muy guapo, pero lo veremos nosotros. Dentro de un año, cuando fiche Alberto Marí por un equipo polaco, pues si quiere alguien que nos lo pague y se lo damos sin problema. Si algún día abrimos las membresías de este canal, a lo mejor es un vídeo que ponemos disponibles para miembros, pero vaya, que no os esperéis un vídeo gracioso ni nada, es un vídeo pura y meramente informativo, conociendo a un jugador, media hora hablando de un jugador que nunca va a vestir, o al menos a corto plazo, la blanquiazul. Se pasa por aquí hoy también el bueno de Vicente Roca para hablar pues un poquito del Málaga Club de Fútbol. No es ni mucho menos la primera vez que está aquí, ya es la tercera, no hay dos sin tres, se suele decir Vicente. Y yo quiero empezar contigo conociendo ya tu opinión, porque el Málaga Club de Fútbol en este mercado de fichajes, en cuanto a entradas, nada de nada. En cuanto a salidas, sí que es cierto que se ha marchado Musa, cedido al Marbella. Se ha marchado también Sergio Castel, que finaliza su contrato. Y ahí queda un poco ahora mismo por conocer, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir, o mejor dicho, qué es lo que ha ocurrido. Si le ha pagado el Málaga parte de este, si se lo ha pagado incompleto, si no le ha pagado nada. Bueno, esto es un poco la duda que queda en el aire. Parece que algo de dinero sí que ha percibido el futbolista que se marcha a Marbella. Un Ferrari tiene que estar en Puerto Banús. Pues estas son un poco las respuestas, ¿no?, que nos tendrá que dar mañana Loren Juarros en la rueda de prensa. A modo, sería más informativa, pero en este caso yo creo que lo que tiene que ser es explicativa, porque lo que necesita el malaguismo ahora mismo son explicaciones de qué es lo que ha ocurrido realmente, por qué no ha llegado ningún fichaje, por qué en caso de llegar uno simplemente era un jugador que era más bien un descarte, que en Zaragoza pues lo ponían de vuelta y media, lo que decía la gente, no era su Castel allí en Zaragoza, parece que era la única opción. Porque la comitiva entera del club se marcha 2 horas, más de 2 horas antes de la Rosaleda, cuando todavía faltan pues esos últimos momentos, ¿no?, que se ven tanto en otros clubes, de que si llega el burofax, de que si los últimos minutos. Pues bien, en el Málaga no existieron ayer. Un mercado de fichajes muy decepcionante. Es que claro, un mercado de fichajes decepcionante ya no es que sea decepcionante, es que el término mercado de fichajes, quizá para el Málaga en este caso, no es correcto, porque en todo caso ha sido un mercado de ventas, un mercado de salidas, pero de fichajes no ha podido ser. Muy disgustado, entiendo que el malaguismo lo esté, como decimos, mañana esperamos obtener respuestas y por mi parte, pues el día de ayer lo viví con tristeza. Creo que esta plantilla, confío en que no tendrá problemas para salvarse, acabar a 4 peores, pero es una plantilla que tiene evidentemente carencias que no se han podido solventar, y con esto es con lo que tendrá que tirar Sergio Pellicer de aquí a final temporada y pues lograr los 50 puntos cuanto antes, y el año que viene Dios dirá. David decía mercado de salidas, ¿no? Pero también lo podríamos llamar mercado de renovaciones, porque es cierto que se ha renovado a Chupete, y ya fuera de mercado, cuando estamos grabando justo esto, a día 4 de febrero, se ha dado también a conocer de forma oficial la renovación de Carlos López y de Alfonso Herrero. Pero te leía en Twitter que dejabas esa pincelada de, oye, sí, las renovaciones muy bien, tenemos portería para rato, ¿para qué queremos delantero teniendo un portero con el que no nos van a meter goles? ¿No? Es lo que ha tenido que pensar Loren Juarros. ¿Para qué voy a fichar yo a Alberto Marí si no le van a meter un gol a Alfonso Herrero? Pero parece un poquito cortina de humo. Hombre, yo creo que está claramente preparado. Los que ya hemos vivido varios mercados de fichaje, ya no solo del Málaga, sino de muchos equipos, esto es un clásico. Día después de mercado que la gente no está contenta, algo tribunero que sea fácil que esté medio hablado, porque esto de Alfonso ya se comentaba que se estaba cocinando y qué tal. Y casualmente se anuncia un día después, cuando la gente, pues, o por lo menos una vertiente, no está contenta con lo que se ha hecho en el mercado. Yo lo he comentado, a mí me parece muy injusto, sobre todo con los dos protagonistas, porque yo creo que es un momento que para ellos tiene que ser muy importante. Carlos López ya había renovado, si no me equivoco, el año pasado, y yo creo que es un poco por seguir la línea de la portería conjunta, pues han tenido también con ese gesto con él.
pero a mí me parece muy injusto porque yo creo que va a haber gente que yo lo pienso así, que lo tome como una cortina de humo y aunque yo creo que los dos se lo merecen y todo el mundo se alegra por ello, pues al final te queda ese de que están jugando un poquito con tu mente, ¿no? De justo unas horas después del mercado, te lo anuncian, antes también de la rueda de prensa. No sé, a mí no me ha gustado nada. Yo creo que si tu mercado era ese y digamos, lo tienes tan claro, no necesitas ningún factor externo que lo ponga un poquito bonito, ¿no? Todo lo que has hecho. Yo creo que esto se podía haber anunciado perfectamente la semana que viene y no hubiese pasado absolutamente nada, o una semana antes en pleno mercado tampoco. Yo creo que es una cosa que evidentemente no se negoció ayer ni se cerró ayer. O sea, eso ya estaba más que cerrado y simplemente pues estaba esperando o un momento idóneo, no sé si de alegría, o un momento en el que viniese bien, pues que se hablara de otra cosa que no de lo que en ese momento surgiese. Sí, yo estoy en esa línea y creo que tú, Vicente, por la forma que tienes de asentir con la cabeza, también vas por ese punto. Bien, si os parece, vamos a meternos ya de lleno con también lo que ha sido este mercado de fichajes. No sé cómo lo valoraríais ustedes, pero yo lo valoraría como un mercado de inacción, porque sobre todo a la hora de llegar hemos visto un Málaga que ha dado la sensación de inacción por lo que comentaba anteriormente Vicente, es decir, lo de que te marches 2 horas antes, y también lo ha hablado David con él a petit comité, es decir, en privado lo hemos hablado, lo de que te marches 2 horas antes de la Rosaleda, yo que sé, al menos da la sensación de que estás trabajando, ¿no? De que te quedas allí hasta las 12 y bueno, luego sales y aunque se hace un poquito el paripé, ¿no? Como el portero que le pides que se tire, no te quedes en el centro, macho, es que se han quedado en el centro para que digamos, tío, podrías haber dado un poquito mejor de imagen, pero luego, ya más allá de esto, que es cierto que entiendo que puede molestar, es que, por ejemplo, en cuanto a prensa, no ha sonado nada más que lo de Alberto Marí, y que a lo mejor alguno me dice, oye Salva, pero mejor, es que la prensa no se tiene que enterar de nada, que lo importante aquí es que trabajen en silencio y que luego terminen firmando jugadores, pero yo lo que temo es que mañana, en la rueda de prensa que vaya a dar Loren Juarros, diga que no había nada mejor que lo que tiene actualmente la plantilla, y creo que se ha focalizado mucho el tiro en el delantero centro, y lo puedo llegar a entender, pero es que para mí a este Málaga, si no le traes a un delantero centro, le podrías haber traído, como ya hemos comentado aquí en Proyecto Malaguista en los últimos días, a un media punta. Le podrías haber traído a un mediocampista de corte destructor ahora que no tienes a Luismi y se nota que no tienes un perfil similar al de Luismi dentro de tu plantilla. Le podrías haber traído a un extremo que estamos viendo que en este momento no pasan por su mejor versión y Gianni Rammani desde que llegó al Málaga no te está ofreciendo nada. Le podrías haber traído incluso un lateral derecho para que compitiese con Puga porque Gabilondo ha salido en muchas fotografías. De verdad, yo creo que hay muchas posiciones que se podrían haber reforzado en este mercado de invierno, no solo una. Muchas y necesarias sobre todo, porque bueno, no me vale lo de que es que tenemos 25 fichas, porque sí, en la realidad, ahora 23, ¿no? Con la salida de Musa y Castel, tenía las fichas al completo el Málaga, pero eso no evitaba que tuviese claras carencias en posiciones que la mayoría de ellas están dobladas, pero no por ello es contradictorio con el hecho de que haga falta reforzar, evidentemente, la posición de delantero centro, que no olvidemos al final que nuestro delantero centro, que gracias a Dios está viviendo una juventud, pero era asiduo suplente la temporada pasada en Primera Federación, porque no encajaba bien con Roberto, por lo que fuese, pero esa era la realidad. Al final, pues las dos operaciones de salida, que con Castel parecía que tampoco tenía feeling Sergio Pellicer con él, ¿no? Pero bueno, si no me vas a traer a alguien, casi que me lo quedo. Por lo menos pues lo tengo ahí como opción. Oye, todavía quedan medio año de competición, quién sabe si en algún momento hasta me puede resultar válido, se pone en forma o cualquier cosa, Sun Corda. La realidad es el mercado de fichajes no ha sido bueno. Encima, lo que dices, el hecho de irte 2 horas antes, pide unas pizzas y te quedas ni que sea en la Rosaleda y eso, pues hace el peripé. Nada, muy decepcionado con todo esto. Espero que la plantilla, creo que tiene madera la plantilla y sobre todo el entrenador como para poder solventar la situación, pero es un mercado de fichajes que pocas veces he visto algo así. El único equipo de segunda división que no ha hecho incorporaciones es algo. Tendríamos que tirar aquí del Mr. Chin malagueño para que nos diga cuándo ha ocurrido esto en un mercado de fichajes de invierno en el Málaga, ¿no? Pero yo desde luego no lo recuerdo. Yo creo que, sobre todo, es difícilmente defendible. Sé que hay gente que sí, porque ayer leí a muchos que veían bien la salida de Castel, aunque no llegase nadie. Yo eso, de verdad que No lo veo. no lo consigo entender porque al final yo creo que estás peor de cómo empezaste el mercado.
O sea, nadie está diciendo que Chupete sea peor que Castel. Yo creo que las dos posturas pueden ser defendibles. Chupete pues no tiene experiencia, pero quizás ha demostrado más que Castel en menos minutos. Pero a día de hoy tienes a Dioni, tienes a Baturina y tienes a Chupete, que a priori su situación no ha cambiado. Entendemos que sí, porque no ha llegado nadie y supuestamente pues tendrá un rol un poquito más pues prioritario en el primer equipo. Pero ¿qué pasa si se lesiona Dioni? Porque Baturina es un futbolista que ya lo hemos visto en la primera vuelta, de vez en cuando tiene alguna pequeña lesión, que se pierde algún partido o simplemente no está, porque es un futbolista que yo creo que depende muchísimo del físico. Y como Dioni baja ese rendimiento, que sería lo más normal del mundo, porque tiene ya una edad, porque yo creo que también muchos de esos goles pues han sido un poco más por ese olfato que él tiene que por número de ocasiones que ha podido tener en la primera vuelta. Y luego tu otro goleador es Antonio Cordero, que tiene 17 años, que lo más normal es que también baje sus números de la primera vuelta. Entonces, evidentemente aquí Alberto Marí o el que hubiese llegado no iba a hacer 10 goles en la segunda vuelta. Yo creo que eso todo lo tenemos claro, pero sí que es una alternativa de ir rascando un poquito, porque de verdad que como se te planten algunas bajas en la delantera, como nos está pasando en defensa, o como puede pasar en defensa, que se te acumulan entre problemas físicos apercibidos y demás, puedes tener un problema, que sí, que luego puedes tener parches con Loete, puedes tener parche con Chupete, que esa es otra, porque yo no sé cómo veis vosotros. El cambio con Chupete no sé si ha sido porque en los 2-3 partidos se ha visto algo o porque digamos que se ha cambiado el discurso de forma forzada, porque no se ha encontrado nada en el mercado o no se ha indagado bien en el mercado. Pero a mí, que yo todavía evidentemente defiendo, creo que Loren Juarro es un buen director deportivo, y aunque creo que el mercado de invierno ha sido una cagada, creo que no ha sido consecuente con lo que venía defendiendo desde el principio de temporada, porque yo creo que la situación de Chupete ahora cambia la situación que tiene con el malagueño, y yo creo que al final estamos añadiendo presión, algo que él siempre ha intentado eliminar de todos los canteranos. Entonces yo creo que tampoco me cuadra, ¿no?, este cambio de guión con Chupete. Sí, es que además recuerdo finales de noviembre Sergio Pellicer dando un mensaje en rueda de prensa, que yo creo que esto iba muy de la mano de Loren Juarros, de que tenía que ir todo poco a poco y que además el objetivo, todo poco a poco en respecto a los pasos de Chupete, porque yo recuerdo que la prensa iba reclamando, al igual que la afición, que quizá Chupete ya iba mereciendo oportunidades con el primer equipo, y él dijo que había que ir quemando etapas poco a poco, que no podíamos ser muy rápidos en ese aspecto, pero es que además dijo, es que el objetivo del malagueño es que vaya a segunda federación. Claro, si tú ahora le quitas al malagueño a Chupete, no digo que no vaya a ascender, puede ascender sí sin Chupete, pero claro, ahora ¿dónde está entonces la prioridad del Málaga Club de Fútbol? ¿En que a Chupete le vayan bien las cosas en el primer equipo? ¿En que el malagueño consiga ascender? Yo siempre he sido de la opinión que para mí la cantera está para abastecer al primer equipo, pero si tú como club tienes el discurso de que el objetivo es ascender con el segundo equipo, el que en este caso está en tercera federación, yo creo que ahí ahora mismo es que vas a tener a Chupete a caballo. Y yo hoy, por ejemplo, hablaba con un colega que me decía, pero es que lo que puede hacer es que un día juegue con el Málaga y al día siguiente vaya con el malagueño. Y digo, ya, pero ¿y con quién entrena? Y cuando el equipo juegue fuera de casa ya no puede ir con el malagueño. Es que, no sé, hay una serie de cosas que yo entiendo que se han tenido que contemplar y estudiar, pero yo termino sin entenderlas, o todavía no las entiendo, mejor dicho. Al final esto de Chupete es intentar hacerte trampas al solitario, ¿no? Y sobre todo porque el malagueño al final tiene un objetivo muy claro, un objetivo también necesario, que es el regreso a la segunda federación. Al final la mayoría de equipos del fútbol profesional tienen a sus filiales de segunda federación hacia arriba, que es donde realmente te puedes nutrir de la cantera, donde realmente puede llegar a serte útil. Además, ha sido el discurso de la dirección deportiva de Sergio Pellicer desde el primer día de pretemporada, que el objetivo es subir definitivamente al Atlético Malagueño a segunda federación, y eso pasa por Chupete. A partir de aquí, yo creo que su estancia o no en el primer equipo dependerá un poco de la propia circunstancia que marca el equipo. Si el equipo pues está en una situación holgada, quizá pues eso permita que pueda bajar más al filial. Si el equipo pues tiene que tirar de él por una lesión, porque no está funcionando Rocco, por lo que sea, pues entonces en ese momento quizá el filial se queda un poco más cojo. Es verdad, ahora que con la llegada de Juanma Hernández, pues ese asterisco no lo tenemos ahí, está un poco más solventado, pero la realidad es que le puedes hacer un roto al equipo de Funes, y eso tiene que estar sobre la mesa.
Yo os quería preguntar sobre el tema de qué os parece que la sensación, en base a prensa, lo que se podía leer en el Málaga Hoy, en Radio Marca Málaga, es que el nombre que se daba era Alberto Marí. Y sí que es cierto que, por ejemplo, Radio Marca Málaga decía que había un plan C en caso de que no llegase Alberto Marí, o un plan B, pero en ningún momento trascendió ese nombre. Yo a lo que voy es, ¿tenéis la sensación de que, a lo mejor es que ya digo, no han trascendido nombres y en el día de mañana Loren Juarros nos esclarifica todo un poquito más, o nos clarifica, mejor dicho, todo un poquito más? Pero yo la sensación que me ha quedado es de, oye, creo que la sensación que está transmitiendo esta dirección deportiva es que se ha movido poco, que se ha conformado de, sí, tengo a este nombre atado y ya está, me centro en este nombre, pero yo creo que podrías haber estudiado muchos más mercados de los que se han hecho, o al menos da esa sensación. Yo quiero creer que también ha sido una dinámica habitual desde que llegó Loren Juarros, que no han trascendido muchos nombres, ¿no? En general, en los mercados. Quiero creer eso porque, evidentemente, yo creo que más de una opción ha debido tener seguro. Otra cosa es que no le convenciese del todo, que, bueno, pues pasase un poquito lo mismo que Alberto Marí, que otros equipos dependiesen de terceros y finalmente no se diesen. Pero bueno, a nosotros también incluso nos han llegado nombres de extremos, pero un poco también por terceros, y realmente de la prensa local prácticamente no ha salido nada, porque lo de Alberto Marí salió de Zaragoza. Entonces, yo quiero creer que simplemente ha intentado que no salga, por lo menos desde Málaga, ningún nombre con los que se ha negociado. También creo que no se han negociado con muchos, también te digo, porque si no te vas 2 horas antes ni digamos, descartas todo si no es Alberto Marí, porque yo creo que en esa última de mercado siempre se mueve algo que te puede cuadrar más o menos, aunque no estés del todo convencido, pero yo ya te digo, por lo menos para tener esa posición cubierta que has perdido, ¿no? Con el tercer delantero. Entonces yo creo que va más por intentar tapar lo que estás hablando que otra cosa. Quiero creerlo. Y ahora, De claro, hecho, sí. Vicente. si me pongo a pensar en nombres que al final, pues en la prensa siempre salen nombres, más o menos, pero en todo el mercado salen. Y aparte de Alberto Marí, a mí me creo recordar que se habló al principio que sí de Lucas Bolleja y me mata, que me parecen más pajas mentales que una realidad para este equipo. No han sonado muchos nombres, es algo que dicen que está bien. La dirección deportiva lo ha insistido muchas veces, que ellos quieren eso porque se pueden romper las negociaciones. Pero bueno, quizás que no han sonado muchos nombres porque realmente nunca han estado sobre la mesa. En fin, veremos qué es lo que dice Loren Juarros con respecto a este tema. Yo, por ir cerrando, varias cosas que os quería preguntar. Una de ellas es con respecto al tema de cómo creéis que queda la plantilla, en el sentido si mejor, peor, igual de lo que estaba antes de que comenzase este mercado, porque ya hemos dicho, teníamos 25 fichas, ahora quedan 23 porque se ha liberado a Daimusa y se ha liberado, bueno, no quedan, bueno, sí, entiendo que quedan 23 porque Chupete entiendo que no va a tener desde ya número de primer equipo. Si le diesen número de primer equipo desde ya, sí que tendríamos 24 fichas, pero bueno, se han librado 2 fichas para que todos nos entendamos y no ha llegado nadie desde fuera. Entonces, para ustedes, ¿cómo se queda la plantilla? Yo lo he dicho antes, yo creo que está un poco más debilitada, no por nivel, porque al final no creo que pierdan mucho con Castel por lo que ha demostrado, pero al final pierdes una baza en caso de, pues no sé, bajada de rendimiento de los otros dos, sanción, lesión, que de repente pruebas un partido con jugar con doble punta, digamos 2 9 referencias o semi-referencia que es Dioni, y te funcione y ya solo tengas esas 2 opciones. En fin, yo creo que a Chupete ya lo tenías, entonces yo no cuento a Chupete. O sea, yo siempre lo veo como un complemento a la plantilla que ya tiene, y yo el 9 sí que lo hubiese cubierto seguro. Aquí hemos hablado en alguna otra ocasión que quizás la media punta pues era necesaria, pero yo entiendo que a lo mejor en ese contexto de que no te surge absolutamente nada, o porque tampoco sabemos si Loren Juarros se planteaba fichar otra cosa que no fuera un 9, porque no se ha mencionado. Pero puedo entender que si tu prioridad es el 9 y no te ha convencido nada, o quiero creer que no te ha convencido nada, pues ni siquiera te plantees usar esa segunda ficha. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que Musa tenía que salir a tomar minutos. Lo de Aitán, lo hablamos también aquí, era discutible, y si el jugador cree que lo mejor es quedarse,
tampoco creo que haya que ir en contra de él. Pero a partir de ahí yo creo que sí que hay tarea pendiente. Creo que el mercado yo lo suspendería. Yo intento siempre defender un poco esa postura de cantera, de continuista y demás, pero yo creo que hasta cierto punto, ¿no? O sea, hay que ir un poco defendiendo tu propio discurso a lo largo del tiempo. Y yo creo que en esta ocasión, pues Loren no lo ha defendido. Yo creo que la plantilla está ligeramente debilitada. Tampoco creo que sea un cambio drástico. Yo coincido plenamente con David. O sea, me parece que mantiene un nivel muy similar, quizá ligeramente inferior, pero simplemente por cantidad, ya no por calidad, simplemente pues porque ahora tienes un delantero centro menos y centrales que aunque tenías 5, pero sigues teniendo uno menos, pues por ahí sí. La plantilla está igual y lo que he dicho al principio me mantengo. Creo que no debería tener excesivos problemas para salvarse, pero ¿qué quiere decir? Al final esto es una reflexión que le escuchaba también ayer a los compañeros de Radio Marca. ¿Qué quiere decir que la plantilla sea igual? Pues que esa posible ilusión que pudiera existir en algún momento, ¿no? Que al final era una ilusión, pero oye, ¿por qué no? El tema de llegar a un playoff, al final el Málaga termina la primera vuelta con muy buenos números, 30 puntos, está ahí en una posición que sí, que sí, no, pues bueno, si pudiera existir esa posible opción de ¿por qué no alcanzar la sexta plaza? Pues desde luego si no refuerzas a la plantilla, la dejas como está esta plantilla, desde luego es imposible que sueñe, que aspire a jugar el playoff, y esa es la reflexión con la que yo me quedaría de este mercado de fichajes. Yo ahora mismo soy bastante más negativo que lo que ustedes habéis comentado. Es más, yo tengo miedo, se lo he comentado a unos colegas por el calendario que tiene el Málaga, le viene el Levante, luego vienen dos rivales que a priori todos damos por hecho que hay que ganar, pero hay que ganar, es decir, hay que jugar esos dos partidos. El Tenerife además viene en crecimiento, luego tienes que ir a Almería, el Cádiz que desde que tiene a Garitano no está perdiendo, y yo honestamente pienso que la plantilla en esta segunda vuelta queda peor que en la primera vuelta. Y me explico, alguno dirá, oye Salva, pero que tan solo se han ido dos jugadores que encima no jugaban absolutamente nada. Y tenéis razón, pero para ti un mercado de invierno debe de ser parchear lo que no te ha dado resultado durante la planificación o lo que tenías planificado en verano. Y se ha visto que Pellicer, aunque lo ha intentado dando de minutos a Juanpe, a Sangali, estos no le han rendido como seguramente él hubiese querido y todos hubiésemos querido que hubiesen rendido. Y claro, en función de que esos jugadores no han rendido, ahora estamos viendo que hay futbolistas que tienen que meterse más y más minutos, dando la sensación a mí en los últimos encuentros de que hay veces de que Sergio Pellicer parece que no cambia porque mira al banquillo y piensa, es que lo que voy a meter no me va a mejorar lo que tengo sobre el campo. ¿Cómo esto perjudica a los habituales titulares? Más carga de partidos, o más carga de minutos mejor dicho, y un mayor cansancio que creo que en la segunda vuelta, siendo esta segunda división tan larga como es, porque sabemos que tiene 42 partidos, se te puede hacer muy cuesta arriba. Así que yo insisto, ojalá me equivoque, pero para mí el Málaga en la segunda vuelta, el hecho de no reforzarse, es decir, es que yo creo que tendría que haber hecho por reforzarse, por lo que he comentado antes, ya no por traer un delantero centro que decía David, es que para mí era prioritario, bien, te lo puedo comprar, pero es que hay otra serie de posiciones donde yo creo que a este equipo le hacía falta tener también jugadores principalmente para oxigenar a los habituales titulares, a Manu Molina, a Luismi, a Dioni, que hemos comentado antes, que da la sensación de que hay veces que el pobre no puede más, y esto no es una crítica hacia él, sino que no hay alguien que le pueda gestionar, o mejor dicho, competir minutos para que él descanse, y esto para mí es un problema. Sí, sin yo palabras, creo que... ¿no? Sí, sin palabras. El tema, yo creo que el tema de Sangali y Juanpe, que lo hemos comentado también alguna vez, yo creo que va más porque si tu prioridad, lo que he dicho antes, si tu prioridad, digamos, que no le has encontrado solución, que era buscar un 9, que yo creo que el paso, digamos, de un destacable mercado del Málaga, creo que hubiera sido intentar mejorar el 9 que tenía. Es decir, que el sustituto de Castel, pues en vez de ser el tercer delantero del Málaga, pudiese ser el primero o el segundo. Entiendo que en un mercado de invierno es muy difícil, que quizás solo te puede cumplir ese rol un delantero que venga cedido de un equipo de primera división. Pero es que hay otros equipos que han tenido esas cesiones de equipos de primera división. Y no te hablo de equipos que están en el Albacete se ha llevado a Javi Martón, que yo recuerdo que cuando hicimos aquí el vídeo de buscando un 9 para el Málaga, yo propuse el nombre de Javi Martón, que por cierto hace unos días marca gol en Europa League, y Javi Martón ha ido a un Albacete que hoy en clasificación tiene los mismos puntos que el Málaga. Es decir,
que yo creo que ahí el Málaga podría haber conseguido algo, y alguno me dirá, bueno, pero Javi Martón tampoco es el mejor 9 del mundo. Si es que sabemos que no va a llegar el mejor 9 del mundo al Málaga, pero yo creo que sí que te mejoraba principalmente lo que tenías, Castel, y le puede dar competencia a los que tienes actualmente en plantilla. Y Te descanso. quedas un poco también con la idea de que quizá el debe de Loren Juarros es que tiene poca cartera, ¿no? Dentro de, pues, un director deportivo tiene que tener muchos contactos con representantes, con agencias, tal. Y yo, hasta el momento, con todos los mercados que lleva desde que llevo aquí, me quedo con esa sensación de que creo que trabaja bien, creo que hace buen trabajo, puede llegar a hacer buenas operaciones, pero quizá en lo que se le debería pedir a un director deportivo, de que conozca mucha gente, de que hable con mucha gente, de que uno u otro se le cae una operación y tiene detrás 4 más, yo creo que en ese aspecto en concreto es donde falla Loren Juarros, y al final pues te puedes encontrar con situaciones como esta, que en el momento en que se te cae tu opción, pues no tienes una, no tienes otra, no sabes a qué puerta llamar, y te quedas como se ha quedado el Málaga, siendo el único equipo de segunda división sin incorporaciones en este mercado de invierno. Bueno, antes de darle paso a Javi Muñoz, que aunque hoy no ha podido estar aquí con nosotros, nos ha dejado un pequeño vídeo de su opinión sobre este mercado de fichajes, un balance que ahora escucharemos también de Javi. Mañana, muy probablemente, en base de las palabras que deje Loren Juarros, hagamos también vídeo aquí en este canal, salga vídeo para analizar todo lo que ha dicho, así que en ese aspecto no os preocupéis. Y en el guión que nos hacemos rápido antes de estos vídeos, David dejaba ahí la pregunta de, oye, ¿firmáis el hecho de que en el mercado invernal uno no se mueva tanto para que luego en el mercado veraniego a lo mejor haya un mayor movimiento? A ver, yo te respondo rápido, David. Claro, por firmar sí que firmo esto, pero creo que nadie te lo garantiza. Este es el tema. Es decir, para mí no tiene que ver el hecho de que te muevas más o menos en invierno con lo que luego tienes que hacer en verano, que vale que tú a lo mejor me dices, ya, pero el tema de la masa salarial, del fair play financiero, bueno, yo creo que el Málaga, si hubiese incorporado 1 o 2 nombres, tampoco le cambia mucho la vida pensando a futuro. Por cierto, una cosa que yo quería dejar por aquí ya, y también os escucho vuestra opinión, Castillejo sigue sin equipo, ¿eh? Sigue libre, Samu Castillejo. Ojo con esa, ¿eh? Ojo con esa. No creo que vaya a ocurrir. Bueno, el mercado de agentes libres sigue abierto, Eso siempre está sí. ahí. No creo que el Málaga acuda a él, sinceramente, me sorprendería muchísimo. Pero bueno, ahí está. Yo no soy de esa idea, desde luego. Yo creo que los dos mercados están para utilizarlos, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué no este? Que sí, que a lo mejor pues la pasta que no te gastes ahora la puedes tener para el verano. Pero al final lo que quieres es rendimiento inmediato. Además, eso lo decía ya Loren Juarros en anteriores mercados, que es lo que se busca en el mercado de invierno. El de verano pues es el que busca más darle estabilidad al proyecto, demás. Entonces hay que saber diferenciarlo los dos, y sobre todo hay que saber aprovecharlo los dos. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que, bueno, si en este no hemos gastado, pues en el siguiente tenemos más. Lo que tú dices, Salva, eso no te lo asegura nadie, por desgracia. Yo creo que sobre todo sería un exceso de confianza tal y como estamos en la tabla, que bueno, estamos en Eso una es. situación medianamente cómoda ahora, pero con la racha que lleva el Málaga sería peligroso que la extendiera un poquito más, y luego ya cuando te ves ahí con el agua al cuello, ya a lo mejor las piernas tiemblan un poquito más y te arrepientes. Ojalá que no, yo confío, creo que el Málaga se va a salvar sin problema, pero si por lo que sea ocurre, también, claro, sería justo buscar responsabilidades. Yo creo que no va a ser una cosa que evidentemente vaya a pagar el Málaga. Yo creo que es difícil, porque creo que hay equipos peores. Creo que sobre todo es un equipo que compite muy bien y que va a seguir rascando puntos seguros. Y en cuanto salga de la racha, pues yo creo que va a volver a sumar victorias, que al final es lo que te hace, digamos, distanciarte. Así que no creo que haya problema con eso, pero bueno, ahí queda. Además que los de abajo vienen ganando. El Eldense viene sumando puntos, el Tenerife, como ya hemos comentado anteriormente también. En el día de ayer gana el Racing de Lo del Ferrol Ferrol. al Levante, eso es que están sacando puntos los de abajo y uno va mirando sus partidos, y bueno, yo aún así sigo pensando que tenemos que aferrarnos al hecho de que aunque no estemos ganando, le estamos plantando cara a un Mirandés que está segundo o tercero, a un Racing de Santander que va primero. Vamos a ver qué tal se da contra el Levante. Creo que de momento, de las 3 derrotas que a todo el mundo nos está poniendo un poco moscas, la que
que más motivo tenemos para estar moscas es la del Real Zaragoza, que sí que considero que es rival directo. Las otras dos, bueno, pues se pueden entender teniendo en cuenta la zona de la clasificación en la que se encuentran y que tú competiste, porque si te meten 3 o 4 y tú no haces acto de presencia, entiendo que la gente se cabree, pero que el Málaga compitió. Es cierto que defensivamente, por ejemplo, contra el Racing le costó, pero compitió. Señores, os agradezco el hecho de que hayáis estado en el día de hoy aquí al otro lado de la pantalla. Yo despido ya este vídeo, no sin antes pues darle paso al integrante de Proyecto Malaguista que en el día de hoy no habéis escuchado, que es Javi Muñoz. Bueno, compis, acerca del mercado no me quiero extender demasiado, pero creo que ha sido un desastre. Ha sido completamente un desastre y me preocupa que sea un desastre sobre todo porque creo que era un mercado que al menos a principios de enero se plantaba bastante tranquilo, ¿no? Al fin y al cabo el Málaga solo necesitaba un refuerzo, solo tenía una prioridad que era un delantero, un 9 que traiga ese gol que el Málaga pues ya hemos visto que le ha faltado durante la primera vuelta. Podemos hablar de que sí, si vemos posición por posición, quizás en alguna que otra también podíamos haber traído un refuerzo, pero creo que era completamente secundario y lo principal era un delantero. Y en cambio, pues hemos visto que no se ha traído absolutamente nada, que el único plan que ha habido durante estos días, habiendo tenido días además, un mes entero para hacer todos esos movimientos y esa tranquilidad también que creo que tenía el Málaga en ese sentido, pues al final solo ha dado Alberto Marí, y en cuanto se ha caído la opción de Alberto Marí, pues no tenía su opción B, que es lo que le ha pasado el Málaga, que me parece algo también lamentable teniendo en cuenta que para que Alberto Marí se viniese, pues tenían que pasar también una serie de eventos. Primero que el Valencia quisiese, que sí quería, pero después también que el Zaragoza quisiese, que no se le fuese un jugador, como ha pasado también el último día de mercado. O sea, creo que ha sido al final un efecto dominó que le ha caído al Málaga, y yo creo que aquí la culpa está en no tener, por ejemplo, esa opción B, como ya digo. Después está aquí también el tema de Chupete, ¿no? Que quizás ahora se habla de Chupete como tercer delantero. Se ha marchado Castel, por lo tanto entiendo que Chupete va a tener ese protagonismo, lo cual también habla muy mal de la planificación que se ha tenido en ese sentido, porque se lleva vendiendo la moto desde hace ya varios meses que a Chupete no se le iba a forzar, que iba a seguir el malagueño, que si tiene que subir al primer equipo, tenía que subir en algún partido y demás, lo iba a hacer como la ha estado haciendo, pero es que ahora se desmorona completamente ese argumento, porque ahora, tras rescindir en este caso a Castel y renovar ahora a Chupete, medio obligas que sea el tercer delantero, porque no hay nadie más, básicamente. Entonces, ahora llegamos a esa situación, ¿no? Que después de haber hablado muchas veces continuamente de que no se le iba a forzar, ¿no? A Chupete a que fuese sí o sí con el primer equipo y demás, pues ahora resulta que sí lo vas a forzar, dándole, por supuesto, más presión al delantero y además mermando al Atlético malagueño. Por eso digo que creo que el Málaga sale perjudicado en este mercado invernal, cuando lo tenía bastante fácil para salir bien de este paso, ¿no? Y para salir reforzado, lo cual ya digo que destaca, ¿no? Esa inoperancia que ha habido en el Málaga. Después está el tema de las culpas. ¿A quién se le echa las culpas? Evidentemente uno piensa, ¿no? En cuanto a mercado de fichaje, lo primero que se te ocurre es a Loren Juarros, que al fin y al cabo es el director deportivo, pero yo creo que ahora hay que pedir explicaciones. Mañana hablará, como ya sabéis, así que espero que ahí se le pidan explicaciones, porque también durante estos días ha salido que si el AJ, el administrador, pues ha parado algún movimiento, si ha sido el responsable de que otros fichajes no hayan salido, y yo creo que es el momento para explicarse, sobre todo para saber quién tiene la culpa de lo que ha pasado, ¿no? en este mercado invernal. Pero bueno, no me quiero enrollar más, yo solamente espero que el Málaga no pase apuros, creo que no lo va a pasar en esta segunda vuelta, sobre todo por esa distancia que tenemos respecto al descenso, porque creo que hay rivales, equipos en esa zona baja que lo han hecho peor y que lo veo muy muy difícil que puedan superar al Málaga, pero sí es cierto que creo que era innecesario completamente llegar a esta situación, cuando con haber tocado tres cositas, haber traído, ya no te digo un nuevo, que sé que es una posición complicada, sobre todo en mitad de temporada, de traer, pero sí algún que otro refuerzo que al menos complete un poquito la plantilla, pues hubiese sido muy, muy distinto, ¿no? Y llegamos a una situación que ya digo, se ha metido el Málaga, solamente él, y esperemos que no tengamos que lamentar, ni mucho menos en unos meses, todo lo que ha sucedido estos meses. Pero lo dicho, un mercado desastroso, pero desastroso, de este Málaga Club de Fútbol, que no sé si decir desastroso, simplemente inexistente.